Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. Este mes de mayo asumirá la presidencia de Ecuador el banquero y empresario Guillermo Lasso, quien contra todos los pronósticos ganó la segunda vuelta electoral frente a Andrés Arauz, el representante del correísmo. ¿Qué factores influyeron en el triunfo del candidato de la derecha? ¿Cuáles son las propuestas a implementar una vez que asuma el cargo? A esas y otras interrogantes responderemos en los próximos minutos. Para el análisis contactamos, como es habitual, con el investigador Santiago Pérez, quien conversará con Mayra Bárzaga, especialista del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Adelante. Gracias, Adriana. Bienvenidos a esta nueva modalidad de nuestro programa. Bueno, gracias, Mayra, por haberte conectado. Mayra, bueno, Adriana dice que contra todo pronóstico, ¿no? Ahí habría que matizar. Al parecer hubo también muchas expectativas, ¿no?, favorables de los sectores progresistas, porque había habido la victoria de Arce en Bolivia, y bueno, se veía realmente, y aquí hay una cuestión que es incuestionable. La primera fuerza política del Ecuador es el movimiento Esperanza, vaya, el correísmo, ¿no?, como bien lo cataloga Adriana. Ahora, no todo es digamos, las expectativas que había. Hay muchos elementos propiamente de la campaña electoral, tema comunicacional, que yo creo que fueron importantes, Mayra, en este desenlace. Tú que has trabajado ese tema, ¿cómo tú verías la influencia del factor comunicacional en la victoria de Lasso? Gracias, Santiago y Esther, y el colectivo de Mundo 2020 por la invitación. Sí, efectivamente, para muchos fue una sorpresa que haya ganado las elecciones Guillermo Lasso en el Ecuador. Las encuestas daban una diferencia a favor de UNES de un 7% aproximadamente. Fueron muchas las causas por las cuales pensamos que Lasso ganó las elecciones. Se está desarrollando a lo interno de este movimiento UNES una gran reflexión y una gran autocrítica con relación a las causas de que haya ganado el banquero Lasso. Y efectivamente una de ellas es el tema comunicacional. Este tema comunicacional que se basó en fake news, que tuvo mucho dinero detrás, $400.000 se gastó el movimiento, el partido Partido Social Cristiano, en estas elecciones. Pero no comenzó con la campaña electoral. Comenzó 4 años antes, desde el comienzo del gobierno de Lenín Moreno, en una campaña en que se acusó al correísmo y a Rafael Correa prácticamente de todos los males inimaginables en el país. Fue una campaña muy fuerte donde se basó en el lawfare, se basó en acusaciones de corrupción al correísmo y que arreció muchísimo durante la campaña electoral. Hay un análisis muy interesante de un especialista en estos temas, Julián Macías, que trabaja junto a Unidas Podemos en España, de todo lo que se invirtió y todo lo que se hizo en redes sociales en la campaña. Prácticamente se crearon más de 150.000 cuentas falsas que permanentemente estuvieron lanzando fake news en contra del candidato Andrés Arauz. Llegaban cientos de mensajes por WhatsApp a los teléfonos de los ciudadanos, donde permanentemente se decían mentiras acerca del candidato Arauz y se trataba de ridiculizar a Andrés Arauz. Se invirtió mucho dinero, se dijeron muchas mentiras, y esto unido al trabajo que realizaron en los medios de comunicación permanente también, a través de la televisión, la radio, acusando también al candidato Arauz.
La narrativa fue que instaurar el miedo hacia la victoria de UNES en Ecuador. Miedo a ser como Venezuela, según decían ellos, miedo a ser la Venezuela chavista, miedo a que Arauz desdolarizara el país. Se instauró mucho miedo en la población y eso, bueno, pues trajo como consecuencia en parte estos resultados. En resumen, se construyó la narrativa de que con Lasso se iba a construir el Ecuador del encuentro en contra de una supuesta dictadura durante el gobierno de Correa. Se mintió mucho, se construyeron narrativas nuevas y eso caló en los ciudadanos ecuatorianos. Ahora, no todo evidentemente es la cuestión comunicacional. Ahí hubo importante comportamiento de las fuerzas políticas aparentemente de izquierda o de centroizquierda. Sí había un consenso, recuerda Mayra que lo discutimos en el primer programa que hicimos sobre Ecuador, que Lasso no llegó a coger ni 19% de los votos. Es decir, la lógica del programa neoliberal no era popular entre los electores ecuatorianos. Sin embargo, ¿cuál fue el comportamiento de Pachacutic, por ejemplo? Estuvo en su gran rivalidad con Lasso. ¿Cuál fue el comportamiento de Hervás, la otra fuerza de izquierda democrática? Ahí está también, hay un componente que yo creo que debe servir la experiencia a los movimientos progresistas, los movimientos políticos, es que los países no son iguales, los países tienen sus diferencias, el caso de la costa, el caso de los estados de la sierra. ¿Cómo tú verías este comportamiento? Sí, Santiago, evidentemente es así como tú dices. Ecuador, y eso lo habíamos visto en el programa anterior, hay que partir que es un estado plurinacional. Un estado plurinacional en que hay que tener en cuenta las demandas de todos los ciudadanos, de todas las clases sociales, pero también de todas las etnias y los pueblos y nacionalidades indígenas que hay en el Ecuador. En estas últimas elecciones emergió el movimiento indígena también como una fuerza política a través de Pachacutic, representado por el candidato Yacu Pérez. Hay que decir también que dentro de este movimiento indígena no hay también fracturas entre sus dirigentes especialmente, y que también es importante señalar que hubo muchos desencuentros, entre el movimiento indígena y el gobierno de Rafael Correa cuando él fue presidente. Todo esto también tuvo su peso en la votación indígena. Prácticamente toda la Amazonía y la sierra votaron por Lasso. Habíamos dicho en el programa anterior también que Yacu Pérez representaba una corriente del etnicismo neoliberal dentro del movimiento indígena. Esto se fue construyendo a partir de un trabajo de las ONG, de la USAID, de la ANEC, dirigido por la Embajada de Estados Unidos a través de los años, con algunos dirigentes indígenas. La visión de un capitalismo verde es lo que predominó en ciertos dirigentes de este movimiento. Pero sin los indígenas, ya Martí lo decía en nuestra América, hasta que no ande el indio, no anda América. Y es muy importante mantener la comunicación, mantener los vínculos de trabajo con estos movimientos indígenas. Esto fue uno de los factores también que tuvo peso en los resultados de estas elecciones. Es muy importante el trabajo con todo el espectro popular indígena por parte de la izquierda ecuatoriana. Bueno,
evidentemente los poderes reales son los poderes reales. El papel de la prensa, el papel de las estructuras, toda la campaña contra Araúz. Estamos hablando de un país capitalista con una lógica de funcionamiento de Lenín Moreno, un traidor a la Revolución Ciudadana que generó esta situación. No sé si te parece, Mayra, vamos a una pausa para después hablar de las perspectivas de la evolución de la situación ecuatoriana. Historia, diversidad, tradición y cultura. 15 minutos para conocer la vida económica y cultural de las provincias y municipios de nuestro país. Por Cuba, todos los viernes por Cubavisión Internacional. Y seguimos conectados en Mundo 2020. Hoy profundizamos en el escenario postelectoral de Ecuador. Escuchábamos a los expertos que se referían a los elementos que propiciaron la victoria de Guillermo Lasso en las elecciones ecuatorianas y cómo el correísmo se mantiene como primera fuerza política a pesar de la derrota de Arauz. Así lo valoraba el expresidente Rafael Correa. Han sido momentos y años muy duros. Sin duda el peor gobierno de la historia, el peor presidente de la historia, persecución, difamación, discurso único, cárcel, juicios, utilización de la justicia. Moreno es un hombre perverso. No creo que Guillermo Lasso sea perverso. Espero que con su gobierno cese el lawfare, dejen libertad a jueces honestos que lo hay, para que administren verdaderamente justicia y verán cómo se derrumbarán tantos juicios que son realmente cantinflescos. Pero lo más importante, a unir el hombro para rescatar la patria, que sufre los momentos más difíciles de la historia. No es momento de politiquerías, no es momento de cálculos, quién va a ganar la próxima elección, no es momento de trabas, de tratar de ponerle el pie al gobierno de turno. Es momento de unir el hombro para salvar vidas, para recuperar familias, recuperar ingresos, recuperar producción, recuperar la patria, recuperar el futuro. En cuanto a política exterior, ya el presidente electo dio sus primeros pasos. Dijo que no invitaría a su toma de posesión el día 24 de mayo al presidente venezolano Nicolás Maduro, sino al autoproclamado mandatario Juan Guaidó. También conversó por teléfono con el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken y viajó a Colombia, donde fue recibido por el gobernante Iván Duque y ambos abogaron por profundizar una alianza política y económica. Guillermo Lasso prometió cambiar el país. Lo que no se sabe es qué y cómo exactamente. Si según expertos, su modelo será prácticamente el mismo esquema neoliberal de Lenín Moreno. El pasado 11 de abril no logramos por poco el objetivo final de ganar la segunda vuelta. Por supuesto que es triste, duro, por nuestra patria, que ha sufrido un proceso de destrucción sin precedentes. Por destruirnos a nosotros, no les importó destruir el país. Por nuestros perseguidos, por los compañeros que sufren cárcel injustamente. Pero hoy solo tengo palabras de gratitud para las miles de almas, mentes, corazones, brazos que lucharon contra todo, contra todos, en condiciones absolutamente adversas, persecución, amenazas, todo el poder mediático, todo el poder del Estado, del cual se apoderaron con la consulta mañosa del 2018. Les advertí lo que iba a pasar, contra todo el poder económico, contra todo el espectro político. Y pese a eso, somos la principal fuerza política y obtuvimos casi el 48% del voto popular. Mi gratitud al pueblo ecuatoriano. Tengan la certeza que, como decía el viejo luchador, no buscamos nada para nosotros, sino todo para ustedes, pueblo que se ha hecho digno de ser libre. Pero hay un ganador de las elecciones, por poco margen, pero ganador. Es la propuesta neoliberal de derecha del banquero Guillermo Lasso. A él, el mayor de los éxitos, nuestro deseo sincero de que tenga éxito, porque es el éxito del país. Cuente con nosotros en todo lo que sea positivo para nuestra patria, para nuestro pueblo. En la urgente vacunación, este gobierno ha manejado criminalmente la pandemia. Si necesitamos nosotros mismos ayudar a los médicos a vacunar en las calles,
Cuente el presidente Lasso con nosotros. Cuente en asamblea con nuestro bloque de 50 asambleístas para mantener la gobernabilidad y el apoyo en todo lo que sea beneficio del pueblo ecuatoriano y en lo que creamos que no es beneficio, porque obviamente tenemos grandes diferencias ideológicas. No estamos de acuerdo con la privatización de empresas públicas, con la privatización de la seguridad social o de la salud. Lo diremos, denunciaremos democráticamente, pero jamás desestabilizadoramente, porque ese es el programa por el que votó el pueblo ecuatoriano. No lo olvidemos, por favor, ecuatorianas y ecuatorianos. Tengan la certeza de que jamás hemos luchado por nuestro beneficio personal, por una patria nueva, por una patria próspera, por una patria digna. La obsesión de todo político auténtico, sincero, honesto, ecuatoriano y latinoamericano no debe ser ganar la siguiente elección, ocupar un puestito o tener un espacio de poder. Es sacar a nuestro país de su desarrollo, a Latinoamérica de su desarrollo. ¿Hasta qué punto entonces en el próximo periodo habrá un giro o será continuidad de los últimos 4 años, etapa en la que aumentó la pobreza, la desigualdad y se endeudó la nación con préstamos al Fondo Monetario Internacional? Sobre estos y otros temas referidos al presente y futuro de Ecuador, continúa el diálogo en Mundo 2020. Adelante, Santiago y su invitada. Bueno, gracias una vez más, Adriana. Recuerden que estamos hablando de la situación en Ecuador. Yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, Mayra, que la medida de la privatización del Banco Central de Ecuador, que es una medida tomada dentro del gobierno formalmente de Lenín Moreno, prácticamente le abre todas las posibilidades de introducir un modelo neoliberal más ortodoxo incluso al banquero Lasso, porque en la práctica lo que va a hacer es que no haya limitación a las entradas y salidas de capitales, ¿no? ¿Cómo tú ves sobre todo las posibilidades de un proyecto neoliberal incluso más ortodoxo? Dicho sea de paso, cuando en otros lugares del mundo, en los países centrales, se está yendo en la lógica de inyectar más dinero en la circulación, en la lógica de medidas más neokeynesianas, pero en América Latina y concretamente en el Ecuador hay una fuerte inyección de la lógica neoliberal. ¿Cómo tú ves estas cuestiones en la perspectiva? Sí, lo contradictorio de esta ley, Santiago, es que la llaman la ley para proteger la dolarización y precisamente pone en peligro a la dolarización. Esta ley es muy importante para, pudiéramos decir, redondear la captura del Estado por parte del capital financiero nacional e internacional del Ecuador. Prácticamente la política económica en el país va a ser decidida por una junta de banqueros a partir de la privatización del Banco Central del Ecuador. Y esto es muy grave para la economía ecuatoriana y para la dolarización ecuatoriana. Por supuesto, profundiza ese neoliberalismo ortodoxo y te puedes imaginar el 80% del dinero de los bancos ecuatorianos está en el exterior y se quita y se propicia la salida del dinero hacia los paraísos fiscales a partir de esta ley. Esto va a traer consecuencias muy complejas para la economía ecuatoriana porque con qué dinero van ellos a poder hacer inversiones y van a poder solucionar los graves problemas heredados de la crisis económica y la crisis de la pandemia que padece el país. Esto va a complejizar mucho la solución de estas crisis para el gobierno de Guillermo Lasso y bueno, vamos a ver qué decisiones toma el gobierno con respecto a esta cuestión. Mayra, respecto al movimiento popular, repetimos, porque yo creo que es importante esta idea de que sigue siendo la fuerza política más importante del Ecuador, tiene una gran presencia en el Congreso, etcétera. Sin embargo, el propio Araúz y bueno, Correa han estado planteando que lo que se impone es generar un movimiento, organizar un movimiento de protesta, coincidir con el gobierno
cuando sea necesario, por ejemplo, evitar la persecución de los líderes, toda la atmósfera que generó el gobierno de Lenín Moreno, desde la Contraloría y tal, pero lo que están hablando es desde la base, construir un movimiento popular de verdad sólido, etcétera. ¿Cómo tú ves esta posibilidad, este escenario? Efectivamente, Santiago, los resultados de esta elección le otorgan una gran experiencia no solo al movimiento popular y de izquierda en el Ecuador, sino para toda América Latina. Y yo diría que mucho más allá. Es importante tener en cuenta en Ecuador que no solamente es la disputa correísmo-anticorreísmo, como han querido hacer ver las fuerzas de derecha, y como se ha instaurado prácticamente en el imaginario popular. Esta es una disputa entre los que defienden el Estado neoliberal y los que están a favor de un Estado para todos. Un Estado con una economía social que beneficie a toda la sociedad. Esto es lo primero. Y en esa defensa de ese Estado de beneficio popular están los correístas, pero están también otras fuerzas políticas, otros movimientos populares que defienden la vida en sentido general. Hay que hacer un movimiento, yo me imagino que ellos están conscientes de eso, la experiencia práctica lo ha demostrado. Hay que hacer un movimiento plural, un movimiento desde las bases, un movimiento raizal, un movimiento donde todos tengan voz, que se construya entre todos para poder realizar el cambio necesario en el país, igual que para realizar el cambio imprescindible en toda América Latina. Creo que ha sido una experiencia dura, una amarga experiencia, pero que les sirve para fortalecer desde las bases la construcción de ese movimiento. Les sirve para escuchar a todos, para escuchar todas las opiniones, para escuchar a todos los sectores sociales, para comprender que sin el movimiento indígena no es posible hacer un cambio social ni económico en el país. Y creo que se va a encaminar hacia eso el futuro trabajo no solamente de UNES, sino de toda esa juventud que participó junto al movimiento indígena en octubre del 2019 en contra del neoliberalismo. Está claro que lo que ha pasado en Ecuador hay que sacar lecciones para el movimiento progresista latinoamericano, en general para las fuerzas políticas latinoamericanas. Había otra expectativa, no se generó, pero bueno, hay que aprender de los errores y esto va a tener una trascendencia en la correlación de fuerzas latinoamericanas a nivel político, en organismos internacionales, etc. Bueno, Mayra, muchas gracias como siempre en estar con nosotros acá para hablar de temas de América Latina y temas de Ecuador. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias una vez más. Y hasta luego a ustedes y muchas gracias por habernos seguido. Muy agradecida, Santiago. Creo que hemos tenido una buena conversación como siempre. Espero continuar en otro programa conversando de Ecuador y otros temas latinoamericanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos por compartir esas reflexiones sobre el escenario ecuatoriano. Así nos despedimos. La próxima semana los esperamos para juntos mirar al mundo con 2020.